porque hay datos exclusivos y videos reveladores. Nos referimos a la causa que tiene al laboratorio HLB Pharma y a García Furfaro como principales imputados. La causa del fentanilo. Lo que ha ocurrido ayer, poco tiempo después, prácticamente una hora después de finalizado este programa, en el momento en el que García Furfaro decidió entregarse a la justicia a raíz del pedido de detención que había hecho el juez Kreplak, el juez que entiende en la causa del fentanilo contaminado. Y esto es una suerte de reivindicación del trabajo de investigación periodística también que este equipo, el equipo de Siempre Más y también de La Nación, con Camila Dolabjian, con también Diego Cabot, y la información que hoy trae en exclusiva nuestro compañero Facundo Chávez, que en un segundo vamos a compartir, porque es el momento en el que García Furfaro decide entregarse. Piensen ustedes que ahí hubo algunos minutos de zozobra cuando se conocían las órdenes de detención, pero cuando se lo va a buscar a Furfaro no se lo encuentra y él mismo decide ir a entregarse. Tenemos nosotros ese momento registrado. Tenemos la palabra de García Furfaro en el momento que va hacia el lugar donde finalmente quedaría detenido. Y digo que es una suerte de reivindicación al trabajo periodístico que vienen llevando adelante nuestros compañeros y Camila Dolabjian particularmente, porque el juez Kreplak en esta investigación, cuando decide las detenciones no solamente de García Furfaro, sino de otros implicados en la causa, muchos de ellos familiares directos de García Furfaro por ser socios o accionistas de HLB Pharma, lo hace bajo, bueno, una premisa jurídica que todos conocemos respecto de las prisiones preventivas, que son el entorpecimiento de la causa a través del ocultamiento de pruebas o de la manipulación de testigos o el riesgo de fuga. Y digo que ha sido importante lo que pasó en este programa porque muchos de los videos y de la conversación que mantenía García Furfaro con Camila Dolabjian daban cuenta de que estas causales de prisión preventiva y de detención de Furfaro estaban presentes, tanto el riesgo de fuga como el entorpecimiento de la causa. Una causa que tiene varias líneas de investigación, porque por un lado está la pata política, y de eso hoy nos va a hablar largamente Camila Dolabjian, que está en un recorrido, parte de esta investigación, porque todos hemos visto las fotografías de García Furfaro con referentes políticos del más alto nivel, como por ejemplo las fotos de García Furfaro con Cristina Kirchner. Esa es una de las líneas de investigación. Pero yo les decía que parte del espíritu, además de haberse basado fundamentalmente en uno de los informes periciales del Instituto Malbrán, que en un momento voy a pasar a detallar, que son realmente impactantes y que han formado parte de la decisión del juez Kreplak de avanzar con los allanamientos y las detenciones, porque es implacable el informe del Instituto Malbrán. Digo que también mucho de lo que García Furfaro fue mostrando en los medios de comunicación en los últimos días formó parte del espíritu del juez para cuando decidió mandar las órdenes de detención. Y después está la pista narco. En un rato vamos a detallar por qué Camila Dolabjian dice que esa pista se va robusteciendo con el correr de los días, ¿no? A partir del faltante de citrato de fentanilo y el sobrante que no se utilizó en la industria farmacéutica legal y que podría haber pasado a la industria ilegal, es decir, al consumo ilegal de sustancias. Miren, una declaración clave que ha formado parte no solamente de la investigación judicial, sino de el material probatorio y periodístico, ha sido el momento en el que el propio García Furfaro le reconocía a Camila Dolabjian sus vínculos con personajes involucrados en el mundo narco. Sin ir más lejos, llamó a Segovia a un pobre muchacho que está preso y condenado por una causa narco, haciendo juego la investigación por el fentanilo contaminado con la causa por la efedrina, otro precursor químico. Me decís que grité en un tribunal defendiendo a mi hijo, lo dejaron ciego. Pero y defendí
a dos personas que están presas, independientemente que sea, y les arman causa. Así vos ya saben, mirá el video y se lo expliqué. A Segovia y Alvarado. Sí, porque me contaron que el abogado que está en contra de mi hijo le armó la causa en un asado a esos dos pobres muchachos que están presos por otra cosa. ¿Me entendés? No me pedís los pobres muchachos de Segovia y Alvarado. No sé si son pobres muchachos, pero si vos estás preso por una cosa, no te puede inventar la justicia una causa. Como esta causa me la inventó Contero. No los conozco, yo soy abogado, yo defendí a 2000 personas. ¿Querés saber de la Sorobae? Un contador tenía el domicilio, pero después, no con la Sorobae, con la empresa Topea. No podés poner cualquier cosa. Después tenía restaurantes, sí, yo tengo propiedad de los 18 años, yo no me hice millonario, güey. Yo trabajo que soy así chiquito. Lo que pasa es que no toleran el éxito. Bueno, esa frase no toleran el éxito está para una remera, ¿no? Inaceptable realmente. Pero bueno, cuando él dice soy abogado, hay que aclararlo. Se recibió de abogado estando preso. Cuando habla de Segovia y Alvarado, los pobres muchachos son condenados por causas de narcotráfico. Y en paralelo decíamos la línea política también, porque él mismo ahí nombra la empresa Topear, la empresa de aviación, nombra a Lázaro Báez. Hubo una confluencia incluso cuando se ha otorgado el domicilio de esa empresa con empresas del propio García Furfaro. Pero respecto de la pista narco, hay un dato que es muy relevante, que lo venían dando en estos días tanto Camila Dolapián como Diego Cabot, respecto del citrato de fentanilo y la efedrina. Yo decía dos causas que hacen juego. ¿Se acuerdan ustedes del triple crimen de General Rodríguez, de la famosa causa de la efedrina? En este caso, la investigación al laboratorio HLB Pharma empieza en el circuito legal, en la medicina y como consecuencia de las muertes que se producían en el contexto del fentanilo contaminado. Pero la puerta que se abre es respecto de 5 kilos de fentanilo faltantes que García Furfaro dice que se destruyeron, se quemaron y que él tiene actas de escribano que dan cuenta de ello, pero nadie puede realmente corroborarlo. Y miren este dato que lo daba Diego Cabot. En la industria farmacéutica local se requieren para el uso medicinal 1.200.000 kilos de fentanilo, ¿no es cierto? Ahora, estos 5 kilos sobrantes eran parte de lo que puede ser la trama narco. La pantalla era HLB Pharma para esta otra desviación de la causa, porque piensen ustedes que esos 5 kilos faltantes de citrato de fentanilo en el circuito ilegal de las drogas pueden convertirse en una cantidad de dosis letales capaces de matar a 500.000 personas. En Estados Unidos, en donde el fentanilo ha hecho estragos, con 2 miligramos de fentanilo esa sobredosis es mortal. Así que imagínense ustedes lo que puede significar 5 kilos e incluso lo que son 5 kilos en el circuito ilegal como rédito económico. Ahora, yo les decía que hay una línea de investigación o que los datos del Instituto Malbrán han sido determinantes para que el juez Kreplak mande a detener a García Furfaro. El Instituto Malbrán, en su pericia técnica, lo que dice es que, en primer lugar, se detalló y se vio cómo se comprometía la esterilidad del producto en todo el proceso de producción. Esto lo dice el Malbrán y esto lo sabe Kreplak, por eso mandó las detenciones. Que el personal hacía turnos más largos a lo que correspondían, poniendo en riesgo o comprometiendo la posibilidad de contaminación de las sustancias. Y además dice que había falsedad en los registros que llevaba el laboratorio. Falsedad en los registros que llevaba el laboratorio. Y también, por supuesto, se investiga el rol del ANMAT y el rol del Estado en el control de la industria farmacéutica y de salud. ¿En qué periodo? Esto es muy interesante. Desde el 2018 hasta la actualidad hay 273 expedientes que están siendo estudiados por la PIA. Entonces, empiezan a aparecer algunos datos respecto de la investigación del Instituto Malbrán que son congruentes con testimonios, por ejemplo, que obtuvo Camila Dolapián. Porque cuando el Instituto Malbrán dice que había falsedad en los registros que llevaba el laboratorio, que el personal tenía más horas de carga en el proceso de producción comprometiendo la esterilidad de los productos, escuchen ustedes el testimonio que recogía Camila de una ex empleada del laboratorio que contaba las condiciones en las que trabajaban.
me acuerdo totalmente que habíamos quedado impactados porque decíamos, hay ciertos anestésicos que llevaban refrigeración, no la teníamos, aparte de otra cosa, el fentanilo se hizo en pleno diciembre, enero más o menos, en todas las áreas y líneas productivas, en todo, jamás anduvo la ventilación y la temperatura de lo que sería un aire acondicionado que te mantenga a 25 grados. No existe, no existió jamás. En pleno verano los chicos, los fraccionadores, entraban en ropa interior a veces y con las puertas abiertas, del calor que hacía no podíamos aguantarlo. Tremendo lo que estás contando. Mismo sucedía. Entonces estamos hablando de que son ambientales que se van a recontra reproducir porque tienen el ambiente propicio, o sea, temperaturas que no deberían estar. Fíjense que este testimonio que obtenía Camila la semana pasada es prácticamente coincidente con el informe pericial del Instituto Malbrán, que consta en la causa que llevó al doctor Kreplak a las detenciones. Y les digo más, porque allí se habla del rol del Estado, del ANMAT, de los organismos de control en la industria de la salud y farmacéutica. Y hay otro testimonio que recogió Camila de una doctora, una médica infectóloga, la doctora Prieto, que explica que la contaminación no solamente estaba en el fentanilo, sino también en otros productos como la dexametasona, que estaba siendo utilizada en el tratamiento de pacientes oncológicos. Lo que sucede con la raltonia es que por las características fenotípicas y el perfil bioquímico que tiene este género en especial, son fácilmente confundibles entre sí. Entonces, los métodos fenotípicos tienen ciertas limitaciones, por eso uno tiene que recurrir a los métodos genotípicos, como nosotros hicimos en el caso en el 2023, que derivamos la cepa para hacer un análisis, una técnica que se llama Malditov. Gracias a esta técnica uno pudo definir que la cepa en cuestión que nosotros teníamos era una ralstonia manitolilítica. Bueno, ahí está, ¿no? Esto lo mostraba Camila en exclusiva, ¿no? La dexametasona de HLB Pharma y la contaminación. Y atención porque si bien todavía no tenemos los detalles de la tipificación penal, ahora le vamos a pedir información a Facundo y a Camila en este sentido, García Furfaro y los otros implicados en la causa podrían tener penas realmente muy altas, entre 10 y 25 años de prisión. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de la posibilidad de aplicar un artículo del Código Penal, que es el 201 bis, que habla de adulterar o envenenar aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales. Entonces, esto es realmente muy delicado. Yo ahora voy a contactar con Camila y también le voy a pedir a Facundo Chávez que se acerque y le quiero contar a Camila que tenemos para compartir información sumamente relevante, porque nosotros no sabemos qué dijo o qué va a decir en las indagatorias García Furfaro y el resto de los implicados, porque estas declaraciones indagatorias pueden arrojar quizá luz sobre la investigación o abrir o desviar la causa. Pero el material que traes vos, Facundo, a mi modo de ver, por lo poco que ya vi y escuché, García Furfaro ya tiene pensado qué es lo que le va a decir a la justicia. Es así, Débora. Anoche decíamos en el programa que estaban a punto de detenerlo y salimos de acá del canal, empezamos a hablar con abogados y con gente de su entorno y efectivamente pudimos dar con él antes de que se entregara y pudimos recoger el testimonio de él cuando estaba en trayecto a entregarse. Antes de ponerse a disposición de la justicia, estaba en camino hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde efectivamente se entregó ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Bueno, atención con esto, o sea, vamos a compartir ahora y le vamos a pedir a Camila que lo escuche también atentamente para aportarnos ella la información exclusiva que tiene a esta hora. Camila está en viaje, en pleno proceso de investigación periodística. Facundo, vos tenés entonces la declaración de García Furfaro en el momento en el que estaba yendo, en el momento en que decide entregarse, y ahí, bueno, me parece que da un poquito una pista cuál es el espíritu de lo que quiere decir ante la justicia. El espíritu de lo que quiere decir es que si efectivamente la contaminación existió, él no tuvo nada que ver. Él no es responsable. ¿Querés que compartamos? A ver, este es el momento, quiero reiterar, este es el momento en el que García Furfaro se sube a un auto, se sube a un auto
y se va a entregar al juez. Y en ese momento estaba Facundo Chávez con él. Mírenlo. Bueno, nada, es un momento difícil, pero ya lo anuncié, tenía que pasar. Estoy yendo a entregarme. Sé que hay una orden de captura y, contrario de lo que piensa la gente, que me iba a fugar, todo, y me voy a entregar porque quiero que esto se investigue, se descubra la verdad y se demuestre que esto, si realmente existió, fue armado, no solo las cosas que se dijeron, sino hay muchas cuestiones que hay que investigar raras. No sé qué más decirte. Bueno, no sé qué más decirte, dijo mucho más, porque Facundo, en el vehículo en el que Furfaro se iba a entregar, le preguntaste por sus vinculaciones políticas. Exacto. Si era amigo o no era amigo de determinados personajes del peronismo. ¿Qué pasa? Él habló de su familia también. Él habló de su familia, estaba muy preocupado por su madre, por su abuela, por sus hermanos. Pero él en todo momento dice, la cara la voy a poner yo, el responsable de todo soy yo, y mezcla dos estrategias, ¿no es cierto? Primero, él hacerse responsable. En segunda instancia, que todo se trata de un armado, de una operación en su contra. Y en tercer punto, que lo vamos a ver en uno de los fragmentos, es, si pasó algo, no fue culpa mía. Esa es la idea y eso es lo que planteó durante la charla, que fue una charla muy breve porque estaba a punto él de llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde efectivamente había tomado la decisión de entregarse, y dice en varias oportunidades, y me lo dijo también fuera de cámara, te digo, fueron momentos tensos, momentos complicados. Porque vos estás ahí con una persona que está yendo a entregarse a un juez en una causa muy grave, una causa penal muy grave, con muertes en el medio, que toma la decisión de ir a ponerse a derecho. Y él reconoce en la charla que sabe que se va a quedar mucho tiempo preso. Camila, ¿estás escuchándonos? Hola, hola Débora, hola Facundo, sí, los estoy escuchando atentamente. No sé si viste este primer fragmento, estuvo Facundo con García Furfaro. Imagino que para vos también, la verdad que no te he preguntado sensaciones. A esta hora, ayer estábamos hablando, vos seguís en el contexto de esta investigación y una hora y media después conocías que el juez ordenaba la detención y se estaba yendo a poner a derecho el propio García Furfaro. Sí, fueron unos últimos documentos que la justicia precisaba para que se termine de elaborar el dictamen de la fiscal Roteta, que trabajó además con la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, además de obviamente el trabajo de Kreplak, que no delegó la causa, o sea que lo investigó él, pero se estaban esperando las últimas pericias, los últimos informes. El del Malbrán era uno clave, había otro de Córdoba que era muy importante, para finalmente dar con la detención de estas 10 personas. Y quiero dar algunas precisiones, Débora, porque estuve hablando con muchas fuentes del caso. La tiene muy complicada García Furfaro, por lo menos en cuanto a la acreditación de las condiciones en las que se trabajaba adentro del laboratorio. Y algunas cosas más. Yo te quiero mostrar un video para que te des una idea de lo que se ha constatado. Este video lo obtuvimos nosotros, no necesariamente está integrado al expediente, pero les quiero mostrar lo que era la maquinaria dentro del laboratorio para que se entienda el nivel de falta de calidad de la producción y en realidad estándares mínimos de buenas prácticas que llevaron en definitiva al envenenamiento de estos lotes de fentanilo. Que por otra parte, y esto es importante, Débora, según lo que ha accedido de la causa, a este momento la justicia tiene acreditado que sabían que el fentanilo estaba contaminado. Bueno, impresionante. Si querés lo compartimos. Fíjense el nivel de material periodístico y de producción de Facundo Chávez y de Camila Dolabjian. Esto es lo que Camila nos muestra. ¿Este es el proceso de producción, Camila? ¿Esto es lo que había dentro del laboratorio? Esto es una pieza de una maquinaria dentro del laboratorio que está en estas condiciones por la falta de presión, humedad, temperatura y mantenimiento general del laboratorio. O sea, con este tipo de maquinaria producían medicamentos inyectables, pero bueno, en este caso es parte del procesamiento de productos sólidos, de la que forma parte esta pieza, pero esto es lo que se vivía y lo que se veía dentro del laboratorio.
La realidad es que en cuanto a las condiciones generales de producción, están absolutamente acreditadas que eran pésimas. Y eso justamente refuta de forma directa la principal defensa de Ariel García Porfaro, que es que esto puede haber sido un sabotaje. Porque tendría que explicar entonces García Porfaro qué tipo de escuadrón de sociópatas existía dentro de su laboratorio que hacían que todo el tiempo y durante años haya este nivel de desidia adentro de su producción. Y te agrego un dato más, que es muy importante, Débora, lo contamos acá en el programa. Yo les decía, lo explicaba la doctora Prieto en el audio que pasaste hace un ratito, que la bacteria que se encontró en 2023 en la dexametasona era la misma que se encontró en el fentanilo en 2025. No solamente era el mismo genotipo, sino que ahora el Malbrán acreditó que incluso era el mismo fenotipo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no solamente era Ralstonia la bacteria que estaba dentro de ambos medicamentos, sino que en ambos casos es la manitolítica. O sea, queda acreditado que hoy hay un problema de producción en el que se denota la presencia de bacterias durante 2 años. Exactamente la misma bacteria salía de los medicamentos de laboratorio de forma constante, lo cual es además un indicador importantísimo para demostrar la continuidad de la falta de cuidado dentro del laboratorio, que produjo el envenenamiento en algunos casos con resultado muerte, por lo que ha hasta este momento determinado el cuerpo médico forense que hubo concausalidad en la muerte de 12 personas, y veremos cómo sigue el resto de las pericias, pero el envenenamiento, es decir, la presencia de bacterias está absolutamente acreditada y no hay ninguna duda con respecto a esto. En cuanto a la calificación legal, Débora, el artículo 201 bis, cuando ese envenenamiento en los medicamentos produce resultado muerte, la pena va de 10 a 25 años. Cuando lo que produce lesiones graves va a 3 años. Hay complejidades en este tipo penal, pero las pruebas que se han reunido hasta el momento son muy contundentes y tienen que llegar a buen puerto en cuanto a la obtención de justicia. Claro, van a ser muy importantes las pericias para establecer lo que se llama el nexo causal, es decir, si el efecto muerte era consecuencia del fentanilo contaminado. Pero yo quiero destacar esto, perdón, una vez más, sé que ahora tenés otro documento y quiero compartir otro fragmento de Facundo, pero quiero destacar la calidad periodística y profesional de Camila Dolagiani, de Facundo Chávez y de todo este equipo, lo mismo que de Diego Cabot, porque estamos viendo hoy estas imágenes que trae Camila del proceso de producción en unas condiciones deplorables y de deterioro incompatibles con la salubridad, sin duda, y con la salud pública. Y ahora tiene un documento más, Camila, para compartir con nosotros. Y Facundo estuvo acompañando a García Porfaro en el vehículo y recabando su testimonio en el momento en el que iba a entregarse a la justicia. Que ahora vamos a compartir otro fragmento que no tiene desperdicio. Camila, trajiste un documento además. Bueno, una cosa que destaca la justicia en esta primera, en realidad es el primer dictamen de la Fiscalía en sentido de las indagatorias, lo que destaca es además un problema grave de recursos humanos que nosotros veníamos contando. Ustedes fíjense en este documento cuánto ganaban los operarios adentro del laboratorio. Esto es un recibo de sueldo de Alfarma, que es la droguería que era de García Porfaro, con la que le vendía a todos los estados provinciales, los municipios, etcétera. La gente ganaba un neto de 862.000 pesos, un operario obviamente que esto lo que para muchos demostraba era que había un clima muy, muy difícil dentro del laboratorio, en donde se contrataba a propósito gente de origen venezolano, lamentablemente, por considerar que se iban a quejar menos, y a estas personas que muchas veces las traían de distintos puntos del conurbano de Rosario les pagaban esto, y trabajaban, según lo que ha investigado la justicia en este momento, más horas de la que se debía, lo cual también por eso comprometía el nivel de producción. Sí, yo lo comentaba porque me había impactado mucho parte del informe pericial que decía que el personal hacía turnos más largos de lo habitual, sobre todo en una industria que requiere tanta precisión técnica, y que eso comprometía o incrementaba el riesgo de contaminación. Sí, totalmente. Y Débora, te agrego algo más, antes de escuchar el testimonio valiosísimo de Facundo. No solamente se lo está imputando a García Porfaro en este momento por el 201 bis. En cuanto a la calificación penal, la investigación abre la puerta
contundentemente y con nuevas pruebas al desvío de cantidad, de lo que venimos alertando. Bueno, la pista narco, esto está acreditando en la justicia. Hay indicios fuertes de derivación al mercado ilegal, incluso años antes de lo que estamos hablando sobre la destrucción o la presunta destrucción del citrato de fentanilo. Se están aguardando todavía pericias nuevas sobre cuánto se debía haber producido en total en estos años y cuánto en realidad ellos dicen que se produjo. Te digo que esto se puede complicar aún más para Furfaro por lo que puede ser una imputación, bueno, ya está hecha, pero una complicación aún peor en cuanto a una violación a la ley de drogas. Y esto, acá, Débora, más allá de las consecuencias penales, las consecuencias judiciales, empieza, te diría, a partir de este momento y cuando se empiecen a acreditar los desvíos de cantidad, van a empezar a preocuparse aún más muchos personajes de la política sobre el amparo de los cuales trabajó. Bueno, ahí también, sobre por eso, la sombrilla de las cuales... Porque yo estaba viendo que la investigación de la PIA habla de un periodo respecto de la ANMAT y de el ineficiente control del Estado, un periodo que va del 2018 a la actualidad. Exacto. Entonces, creo que todos tienen que estar un poquito, ¿no?, agarrados a la silla con preocupación. 2018 es cuando él compra los laboratorios, especialmente el de Ramallo. Antes era alquilado la planta. No, recuerden que él terminó siendo el dueño del laboratorio Apolo en 2016 y él, a raíz de que Rosario ya no lo aceptaba, digamos, es que muda toda la operación a Ramallo. Pero los vínculos con el caso de Pedrina están acreditados, pero no solamente por su rol, sino además por el rol de personas que trabajaban adentro del laboratorio, trabajaron durante su tiempo en Apolo y trabajaron ahora hasta el último minuto adentro del laboratorio Ramallo, adentro del HLB. Bueno, Facundo, en este material también interesantísimo, en el que vos compartiste esos minutos en el auto con García Furfaro al momento de ir a ponerse a derecho, ¿qué más te dijo? Habló mucho de la política, habló de las cuestiones políticas. Yo le pregunté específicamente, Camila también le había hecho esa pregunta cuando tuvo ese cruce tan horrible la última vez en la que vimos acá en el programa. Y él, como siempre dice, no tengo nada que ver con la política, yo no soy político, pero habla también del peronismo. Habla de peronismo y dice, yo no tengo nada que ver y yo no soy peronista, dice. Lo que pasó en la conversación fue una conversación tensa, fue una conversación difícil, pero en todo momento hablaba de la familia. En todo momento hablaba de sus hermanos, en todo momento hablaba de su madre y explicaba por qué los tenía puestos, digamos. Yo no sé si está... Tenemos el corte, si querés, para compartir el que hace referencia a la política. A ver, lo escuchamos. Yo no soy peronista ni tengo relación con la política. Acá se utilizaron esas fotos para direccionarme para ese lugar, pero nada que ver, yo soy apolítico. Soy apolítico cuando tiene fotos con Cristina, cuando ha hecho negocios con gobernadores de todos los colores. Es raro que diga que no tengo relación con la política porque técnicamente no pudo haber hecho ninguno de sus negocios si no era vía contratos con el Estado y contratos con el Estado Nacional, con los estados provinciales y con los estados municipales, que dependen de firmas que tienen políticos. Claro, vos que cuando escuchás esto, ¿qué te resuena, Camila? Bueno, en el testimonio previo que mostramos aquí en el programa, Débora, en realidad el que acta la cuestión política es él, cuando dice que el presunto sabotaje al laboratorio es para hacerle un golpe al peronismo. O sea, ahí lo que está diciendo él es que alguien quiere sabotear al peronismo, por lo tanto sabotea al laboratorio. No puede quedar más clara su vinculación con la política. Él está diciendo que su laboratorio es político, él lo dijo a cámara. Más allá de que durante todos estos años se ha amparado en construir relaciones con la justicia, con fiscales, con jueces a los que los llevaba de viaje, invitando ministros, exministros a su casa. Esto que decía Diego el otro día, de cuando pidan, si es que alguien pide, ¿no?, los ingresos al country San Diego, donde él vivía, o donde vive, en realidad ahora está preso, pero bueno, es de su domicilio. Bueno, se va a llevar no muchas sorpresas porque lo hemos alertado justamente con Diego, pero va a quedar de manifiesto el nivel de relaciones sociales que él trabajaba para el día que tenga un problema hacer un llamado. Pero sin embargo, yo te digo la verdad, Débora, en honor a la investigación, yo no creo que ninguna de esas relaciones individualmente sea la causante o sea la que haya amparado completamente esta forma de operar. Yo no creo que García Furfaro sea el dueño final del circo. Es decir, la operatoria es demasiado compleja, involucra demasiado dinero, todo su mundo empresarial. Yo te voy a aportar este dato, Débora. Hasta
hasta unas horas antes de su detención, según lo que me cuenta algunas fuentes, uno de sus hermanos se lo vio en la verdulería que tiene en el Capital Federal. Bueno, si querés, a propósito de esto que vos decís, ¿no? De cómo él tejía sus redes para tener en algún momento algún problema, levantar un teléfono. En un fragmento te habla del juez, ¿no? Habla del juez, exactamente. ¿Querés lo compartimos? ¿Qué pensás de la decisión del juez? Sí, él sabrá. Yo creo que cuando investigue se van a descubrir cosas muy graves para la política, y creo que la política está detrás de esto y me utilizaron, y se van a encontrar con muchas cosas que no debería hacer la política, no debería hacer esta persecución, no debería gastar fondos en medio, en prensa. Bueno, me usaron, dice. ¿Quién lo usó? Yo le pregunté quién lo usó. No importa. Yo te digo que fueron momentos complicados, y cuando ya había dejado de grabar, en un momento ya estábamos a punto de ser llevado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Voy a decir algo fuerte. No está registrado porque ya la cámara se había apagado. Me dijo, me cagaron, me dejaron solo. Bueno. Cami, gracias. No sé si querés cerrar con algo que te haya quedado desde allí. No, la verdad es que ahí queda de manifiesto que él cree que esto es política, ¿no? O sea, que él estaba involucrado en el entramado político como para que si alguien quiso operarlo, si él tiene razón, vamos a darle a la derecha, bueno, él mismo admite el lugar político que tenía este laboratorio. No es el único, Débora. Hay que ver quién es el dueño final de todo este circo. Mañana los veo. La investigación desde aquí ha dado grandes frutos, más y más rápidos de lo que creíamos. ¿Ah, sí? Así que es muy probable que mañana material a la tarde, entonces para compartir mañana, más una material. Una locura, una barbaridad. Necesito procesarlo, traérselos bien hilvanado, pero mañana a la tarde seguramente los veo presencialmente para contarles dentro de poco todo lo que hemos obtenido a partir de acá, que va a revelar mucho más sobre esto que te digo, que es, bueno, quién era finalmente el dueño de todo este circo. Gracias, Camila, y felicitaciones por el trabajo, por supuesto, y también a Facundo por este testimonio que ha conseguido. Bueno, hoy es un día en el que pasa de todo, porque mientras hablamos de este tema, en el Congreso, otra vez, en este caso el Senado, le dio la espalda al